Muy buenos días, alumnos. Hoy en química cuantitativa hacemos un nuevo tema que viene a ser en este caso el análisis electroanalíticos. Este tema es nuevo para la materia donde estamos empezando a hacer la parte de electroquímica. Entonces, ¿qué significa el análisis electroanalíticos? Significa que en una reacción química va a haber cambios que producen corriente eléctrica o generan electricidad. Siempre, pero hablamos de ¿qué? De una reacción química. Producen corriente eléctrica o generan corriente eléctrica. El análisis electroquímico, cambios químicos que pueden producir corriente eléctrica o que generan electricidad. En estos se pueden dividir en dos métodos electroanalíticos. Acá dice se dividen en dos: el método potenciométrico y el método conductimétrico. ¿Qué significa el método potenciométrico? Nos hablan de la medición de ¿qué? De potenciales eléctricos en una celda, ya puede ser galvánica o electroanalítica. Mientras que en conductimetría medimos que la conductividad, que eso de conductividad todos los que aprueban hacen en analítica instrumental. Hoy nos vamos a abocar a hacer el método potenciométrico en la medición de ¿qué? De potenciales eléctricos. Entonces, cuando hablamos, ahí hace rato dije, del método potenciométrico, hablamos de una celda galvánica y de una celda electrolítica. La celda galvánica realiza trabajo, la celda electroquímica obtiene energía. Entonces, cuando hablamos de celdas, necesariamente hablamos de un ánodo y de un cátodo, donde en el ánodo generalmente siempre sucede la oxidación, se produce la oxidación, y en el cátodo la reducción. Entonces, para hacer este tipo de problemas, vamos a hacer un ejemplo clásico. Me dicen calcular la FEN. Calcular la FEN, me dice. ¿Qué significa eso? Calcular la fuerza electromotriz. O que es lo mismo decir calcular el potencial de, y me dan dos reacciones. Vamos a suponer una reacción, el zinc positivo más 2 electrones me van a dar zinc 0. Su potencial eléctrico, este potencial, en el documento que les estoy mandando, al final hay una tablita donde me especifican cada potencial de cada reacción. Lo único que tienen que hacer es buscar esta reacción y copian su potencial. El otro potencial va a ser ¿de quién? Del cobre más 2 electrones pasa a cobre 0. Vuelvo a recalcar, estos potenciales son los potenciales ¿de qué? De reducción. Y el del cobre viene a ser, ¿qué valor dice ahí? 0.34. ¿Qué unidades tienen? Voltios. Entonces, para calcular la fuerza electromotriz o el potencial para estas dos reacciones, necesariamente uno tiene que oxidarse y el otro tiene que reducirse. ¿Y cómo sé yo cuál de estos dos se oxida o cuál se reduce? Entonces, el que se oxida es el que tiene el menor potencial. El que se oxida es el que tiene el menor potencial. ¿Cuál de estos dos valores es el menor? El menor es este de acá, porque tiene signo, en este caso, negativo. Entonces este, es decir, el zinc se me va a oxidar y el cobre se me va a
reducir. Entonces, para completar nuestra reacción, lo único que hago es invertir esta ecuación, es decir, digo, zinc menos 2 electrones pasa a zinc más 2. Y mi potencial cambia de signo y se pone 0.76 voltios. Este que se me está oxidando, lo invierto, coloco el zinc, en vez de positivo coloco menos electrones y el signo, o es decir, el zinc más 2 pasa al otro lado. ¿Y qué hago este signo? Cambio de potencial. El otro que se me está reduciendo, copiamos normal, cobre más 2 electrones pasa a cobre 0 y mi potencial copio normal, 0,34 voltios. Lo único que hacemos ahora es sumar esas dos reacciones. Si yo sumo, ¿qué va a pasar con estos electrones? Se nos van. ¿Qué me queda? Zinc más cobre más 2 pasa a zinc más 2 más cobre 0. Y el potencial que me están pidiendo, lo único que hacemos acá es ahora sumar 1.1 voltios. ¿Cuánto me está dando? 1.10 voltios. Vuelvo a repetir, me dan las dos reacciones siempre que como reducción, siempre van a estar los electrones de este lado. Entonces, uno de ellos tiene que oxidarse y el otro reducirse. ¿Quién se oxida? ¿Quién se oxida? El que tiene el menor potencial. En este caso hemos dicho el zinc. Lo único que hago para que se oxide es cambiar de signo o multiplicar por menos 1 todo y cambiamos. Zinc acá 0, zinc más 2 y este viene a ser negativo. Y el de reducción copiamos normal y sacamos ese potencial que nos están pidiendo, es decir, nuestra fuerza electromotriz. Ahora vamos a hacer la ecuación de Nernst. Ahora empezamos a hacer, o les voy a explicar que la ecuación de Nernst, donde nos dicen que la ecuación de Nernst dice que el potencial es igual al potencial de la celda, o es lo mismo decir lo que hemos calculado nosotros hace rato, nuestra fuerza electromotriz, menos un valor que es una constante 0,0591 sobre n, que viene a ser el número de electrones de la ecuación, y logaritmo de k, Entonces, ¿qué significa cada uno de estos términos? Ahí dice E es la fuerza electromotriz, lo que hemos hecho hace rato, el ejemplo que hemos calculado, el potencial de la reacción. N es el número de electrones, hemos sacado el número de electrones, entonces ese valor es el valor de N. ¿Y qué significa en este caso K? K es la constante de equilibrio. Ya sabemos que constante de equilibrio es concentración de productos sobre la concentración de reactivos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Voy a hacer el mismo ejemplo de hace rato y me piden calcular el potencial de la ecuación de Nernst. Entonces, ¿cuál era nuestra ecuación? Nuestra ecuación, si ustedes se acuerdan, era zinc más 2 electrones pasa a zinc 0 con un potencial de ¿cuánto? De menos 0,76. Y el otro era el cobre más 2 electrones igual pasa al cobre 0 con un potencial de ¿cuánto? De 0,34 voltios. Eso es lo que hemos hecho hace rato. Hemos invertido y hemos dicho que este se oxida y en este caso este se nos reduce. ¿De dónde salen estas reacciones? En el texto que les estoy mandando, el último, ya están las reacciones hechas, pero todos están como reducción, todos están con positivos acá. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es verificar cuál de estos dos es menor, cambian de signo y sacan su
potencial. En este caso, como hemos visto hace rato, nuestra ecuación quedaba como zinc 0 más cobre más 2 pasa a zinc más 2 más cobre 0. Y nuestro potencial de la celda era 1.10 voltios. Eso es lo que hemos hecho hace rato. Pero ahora me piden calcular el potencial aplicando nuestra ecuación de Nernst. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro mi ecuación, digo ecuación de Nernst es igual al potencial menos 0,0591 sobre n por logaritmo de k. Entonces, ¿conozco el valor de E? Sí. ¿Cuánto dice ahí? Ese potencial vale 1.10 menos 0,0591 sobre n. ¿Qué es n? Número de electrones. ¿Cuántos electrones tengo? 2. Sobre 2. Por logaritmo. Productos sobre reactivos. Todos los que tienen carga positiva entran en la ecuación. Los que son cero, nulos o metálicos no entran en la ecuación. En este caso va a ser concentración de zinc más 2 sobre la concentración de ¿quién? Del cobre más 2. Vuelvo a repetir esta parte. Dice la definición potencial. El potencial ya hemos hallado. Número de electrones. ¿Cuántos electrones hay? 2. Logaritmo de K. K es la constante de equilibrio. Productos sobre reactivos. Zinc más 2 como producto y el otro que viene a ser el cobre más 2. Entonces en el ejercicio les van a decir que la concentración del zinc más 2 es 0,1 molar y que la concentración del cobre más 2 que sea 1 molar. Estos datos les van a dar. Entonces lo único que hago es reemplazar ahí. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que mi potencial va a ser igual a 1.10 menos 0,0591 sobre 2 por logaritmo de ¿qué? Concentración de zinc. ¿Cuánto dice? 0.1 sobre la concentración del cobre. ¿Cuánto dice su molaridad? 1 molar. ¿Y qué es lo que hago acá? Aplicar nuestra calculadora. Atiendan bien cómo van a aplicar la calculadora. En uno solo pueden colocar. Dicen 1.10 menos 0.0591 dividido entre 2, dividido entre 2, y luego colocamos por el logaritmo, abren paréntesis ahí, abren paréntesis y dicen cuánto, 0.1 y dividen entre 1, cierran paréntesis y lo único que dicen después es igual. Y mi potencial en este caso cambia a 1.9 voltios. Vuelvo a repetir el cálculo. Tenemos todos los datos. Dicen 1.10 menos, ¿qué dice ahí? 0.0591 dividido entre 2 por logaritmo, y abre paréntesis ahí, 0.1 dividido entre 1. Cerramos paréntesis, decimos igual y nos sale 1.129 voltios. Espero con esta explicación hayan entendido para calcular la fuerza electromotriz y calcular el potencial aplicando la ecuación de Nernst con estos dos ejemplos. Les estoy mandando parte teórica, algunos ejemplos de sueltos ahí y para que practiquen unos cuantos ejercicios. Espero que hayan entendido y les sirva esto para que puedan aplicar. Gracias, nos vemos.